Gracias a ustedes, buenos días. Pero este confinamiento no afecta solo al sueño, sino también a nuestras conductas, a nuestro estado de ánimo, en definitiva. Saludamos a Raúl Tristán, es psicólogo especialista, entre otras áreas, en terapias de pareja o crecimiento personal. Buenos días, Raúl. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Después de más de 5 semanas de confinamiento, en esta situación anómala, ¿qué reacciones son completamente normales? Bueno, actualmente, como sabemos por la consultora Ipsos, que ha hecho un estudio con lo que ha estado ocurriendo en China, en el que ha establecido una serie de etapas del confinamiento por las que pasamos psicológicamente, ¿no? En España, globalmente, podríamos establecer que nos encontramos en una fase ahora mismo de resistencia. Entonces, en esa etapa de resistencia ahora mismo, lo que estamos viviendo es ya un cansancio, un agotamiento, ¿no? Nuestros recursos emocionales, psicológicos, el acompañamiento que hemos tenido familiares, externo, etcétera, está ya siendo insuficiente. Estamos ya en un momento en el cual estamos muy agotados y necesitamos ya que cambie la situación, ¿no? Entonces, ¿es normal tener episodios de angustia, de ansiedad? Claro, estamos entrando ya en una fase en la cual ya la angustia y la ansiedad se han incrementado ya después de que se habían apaciguado bastante en la fase de ajuste y de aclimatación, que ya estábamos acostumbrados a, bueno, pues esto se puede sobrellevar, estamos bien, habíamos pasado una fase de preparación previa, ¿no?, en la cual habíamos hecho esa locura que han hecho algunos, ¿no?, del acopio de papel higiénico, ¿no?, pero que nos hemos ido aprovisionando de comida, de alimentos, de botes de lentejas, etcétera, de elementos como mascarillas y demás. Nos habíamos ajustado, nos habíamos aclimatado, adaptado a esta situación y ahora ya pasamos ya a estar demasiado saturados, necesitamos como salir, estamos esperándolo, ¿no? Es un tiempo ya de espera de a ver qué noticias nos dice el gobierno de necesitamos salir, empezar a desconfinarnos, ¿no? Entonces la angustia y la ansiedad empiezan a hacer otra vez mella, ¿no? Sobre todo porque muchas veces no sabemos lo que nos espera. Estamos en una época en la que si por algo se caracteriza es por la incertidumbre. ¿Ayuda o no ayuda a pensar demasiado en el futuro? Sobre todo, además, teniendo algunas familias ahora que les surgen las dudas de los problemas económicos que les pueden surgir en el futuro. Vamos a ver, el pensar en el futuro, eso es lo que genera más ansiedad, precisamente en una situación en la cual no sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos cómo va a desarrollarse las cosas. Entonces, lo mejor es ir paso a paso, pensar en el hoy, cómo desarrollo mi jornada, mañana, y no mucho más. La semana como máximo, si quieres planificar, pues bueno, ¿qué voy a hacer mañana, pasado mañana? ¿Cómo voy con las rutinas que nos ha establecido Julio? Son muy importantes esas rutinas de planificar y organizarnos el día a día. Y simplemente ir viviendo el día a día. No podemos estar pensando en el mañana. Sí, es muy fácil decirlo, ya lo sabemos. Si tenemos que buscar acompañamiento y ayuda, lo tenemos que buscar. Porque evidentemente el pensar en el mañana genera más ansiedad. Cuando no sabemos, nadie lo sabe, ni siquiera el gobierno prácticamente puede decirnos cómo va a actuar, ¿no? Me gustaría preguntarle también por un aspecto concreto que se ha generado a raíz de este confinamiento. Ya llevamos más de un mes confinados y las personas que viven solas, en la mayoría de los casos, no han tenido ningún contacto físico. ¿Qué puede provocar esto? Porque los seres humanos somos seres sociales. Bueno, exactamente. Aunque se diga que somos individuos, realmente el ser humano es cómo se desarrolla en sociedad, ¿no? Y necesita el contacto físico. El contacto físico es muy importante y sobre todo en una cultura como la nuestra, una cultura mediterránea, los italianos, los griegos, los españoles, incluso los franceses, ¿no? Necesitamos mucho del contacto físico, de la calle, del salir, del abrazo, del beso, del simplemente tocar un brazo, ¿no? Entonces, va a afectar, los efectos se van a ir viendo a posteriori cuando salgamos del confinamiento, porque incluso esa falta de contacto luego vamos a tener un temor añadido a cómo vamos a acercarnos al otro. No vamos a atrevernos a lo mejor a acercarnos al otro. Eso va a ser muy complicado porque vamos a sufrir una disociación de lo que queremos y de lo que podemos realmente tener, ¿no? Va a haber muchas personas mayores o personas que han vivido solas que realmente esa falta de cariño, de afecto con el tacto, con el contacto, lo van a desarrollar en algún tipo de depresión, de problema que se va a ver en el futuro. Sí, porque muchas terapias, incluso para recuperación de algún problema mental, se basan en el contacto físico. En el contacto físico, por ejemplo, como hablaba de los mayores con los más pequeños, esa distancia social que se va a mantener después del confinamiento. ¿Es fácil que la asumamos en el día a día? Por ejemplo, llevar a los más pequeños junto a sus abuelos y que no los puedan tocar.
Va a ser muy complicado, nos va a resultar muy complicado. Lo que nos va a mantener en el distanciamiento social va a ser el miedo. Es lo único que nos puede mantener, porque realmente si nos dijesen no hay ningún problema en establecer contacto, nos lanzaríamos de lleno al contacto. Lo necesitamos, lo estamos ansiando ya, ¿no? Si no hemos tenido contacto dentro del hogar, del núcleo familiar, en las residencias incluso de ancianos, ¿no? Que hasta el contacto se ha restringido bastante, ¿no? Pues evidentemente los ancianos que necesitan ver a sus nietos, etcétera, ¿no? Lo que nos va a mantener en esa distancia social va a ser el miedo. Y ese miedo también es problemático porque va a parecer que realmente pues, no hay un estado emocional positivo hacia esa persona a la que no nos queremos acercar, ¿no? ¿Y cree incluso que se podrían a corto o a medio plazo cambiar el tipo de relaciones sociales que tuviéramos? Por ejemplo, las relaciones sociales en los bares, en las cafeterías, si se llegan a abrir, las relaciones sexuales incluso esporádicas, ¿podrían llegarse a cambiar? Vamos a ver, no sabemos, esto es nuevo para nosotros, pero yo sí que soy optimista y vamos, y tendiendo a lo que decimos, que somos seres humanos, somos seres sociales, ¿no? Cuando empiece a haber, pues, que se establezca de verdad que hay una vacuna, que hay unas soluciones sanitarias realmente efectivas para lo que está ocurriendo, que empecemos a tomar esto como algo más en nuestras vidas, que va a estar ahí, que ha llegado y se va a quedar, ¿no? Realmente yo creo que al menos lo que somos el arco mediterráneo vamos a recuperar poco a poco, paulatinamente. Puede que tarde 6 meses, puede que tarde 1 año, puede que sean 2 años, todo depende sobre todo de las medidas sanitarias que podamos implementar. Pero yo, vamos, soy muy optimista en este tema y tengo clarísimo que recuperaremos nuestra vida social. ¿Y qué nos puede recomendar para estos momentos más complicados de confinamiento, para los primeros que viviremos con esas medidas de relajación del confinamiento? ¿Qué nos puede recomendar para ser más resilientes, para resistir mejor a esta situación? Como ha comentado Julio, las rutinas son fundamentales. No dejarnos, no abandonarnos. Entonces, tener nuestras rutinas de higiene, de deporte, de intelectuales, de mantenernos intelectualmente activos. Unas rutinas de contacto, como no puede ser físico, sí que puede ser, desde luego, pues como estamos ahora tú y yo, ¿no? Pues, por ejemplo, con videollamadas, con las familias, las relaciones familiares. Esta es una muy buena ocasión, muy buena ocasión. Yo lo estoy viendo, por ejemplo, en consulta, que ha habido parejas que estaban al borde, a lo mejor, de la ruptura y el confinamiento lo que ha hecho es mejorar la comunicación. Parece mentira, ¿no? Pero ha mejorado la comunicación tanto en parejas como en familias, en muchas de ellas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor también porque ese miedo a esto es lo verdaderamente importante, ¿no? La vida. Lo que nos ocurre es esto. Hemos dejado de tener esos estímulos externos que realmente no son trascendentes y que muchas veces nos despistan de nuestras prioridades vitales, ¿no? Y se han mejorado las relaciones entre parejas, entre familias, y han ido a lo esencial, al amor, al cariño, estamos ahí, nos apoyamos, ¿no? Puede haber también, evidentemente, otros casos de violencia de género, etcétera, pero ya digo que lo que he visto yo en consulta, sobre todo, es una mejora. Entonces, realmente hay que recuperar amistades que a lo mejor hace tiempo que no les llamábamos, que no les vemos, coger el teléfono y decir, tal, y resolver conflictos que hemos tenido en el pasado, por ejemplo, también con otras personas. Estoy viendo eso, que en muchos casos hay gente que me dice, pues resulta que llamé a una exnovia que tuve, una pareja, un amigo, que habíamos quedado mal, y dije, oye, tal, cogí el teléfono, le llamé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y se recuperan. Entonces, mantener el contacto con las vías que sea, y las TIC para eso nos sirven muy bien, es muy importante. Y expresar las emociones, los sentimientos, no guardarlos. Raúl Tristán, psicólogo, nos quedamos con ese último aspecto positivo de esta crisis. Es verdad que también se pueden establecer mejor las prioridades que teníamos hasta ahora. Un saludo y gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. El confinamiento también tiene consecuencias directas sobre nuestro cuerpo. Nuestro nivel de actividad física se ha reducido, pero es necesario intentar